Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche previa al Día de Muertos del 2024, les compartiré un video especial con 3 historias de terror enviadas por nuestros suscriptores, ocurridas en Oaxaca, Michoacán y la Ciudad de México, demostrándonos que el Día de Muertos puede vivirse de distintas formas en todos los estados del país, porque las historias de esta noche les harán dar un viaje que va desde el amor y el conocimiento ancestral hasta lo más oscuro de la magia negra. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Tommy y la cabra. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Carla. Soy originaria del estado de Oaxaca y esta noche te escribo para contarte algo que me sucedió en plena noche de Día de Muertos, un 2 de noviembre del 2020, cuando mi vida estaba de cabeza debido a la emergencia sanitaria que estábamos viviendo, lo que impactó mi trabajo, mi economía y mi familia con la partida de mi perrito Tony, un pequeño chihuahua que me esperaba todas las noches en mi cuarto cada vez que regresaba de trabajar y quien partió al cielo debido a un contratiempo, justamente en los meses previos a este día, por lo que en ese momento no solamente estaba encerrada y temerosa de una enfermedad invisible, sino también me sentía triste y devastada por no tener a mi pequeño compañero a mi lado, y debido a esto, pasé una fuerte etapa de depresión, lo que complicó más mi situación en aquel entonces, pero aún así, en mi pequeño cuarto, puse una ofrenda simbólica para mis familiares que habían partido al más allá y, por supuesto, para mi perrito Tommy. Y como sabía que era un momento difícil para mí, esa noche me puse a ver películas de terror para distraerme e intentar ver algo ad hoc a estas fechas, por lo que puse la película de la bruja del 2015, en donde una familia de colonos es expulsada al bosque al ser acusados de sacrílegos. Doy este pequeño resumen para que sepan de qué película estoy hablando, porque es un contexto importante para la experiencia que viví, ya que justo al final de la película, donde pasan varias de las escenas más oscuras de la cinta, en el portón de la casa en la que rentaba, se comenzaron a escuchar una serie de golpeteos. Y al saber que estaba sola, porque el dueño de la casa se había ido de vacaciones, me asomé para ver quién era e informarle que no había nadie, en caso de que buscaran a mi casero o a su familia. Pero cuando me asomé por la ventana, sentí que mi cuerpo se paralizaba del miedo y literalmente comencé a temblar, porque en medio de la calle y justamente enfrente de la puerta estaba una enorme cabra negra, de un tamaño mayor al de las cabras convencionales, lo cual era bastante extraño en sí, además de que yo vivía en una ciudad bastante alejada de la zona en la que pueden criar a estos animales, lo que hacía imposible que un animal así pudiera estar ahí, pero lo peor era que tampoco se trataba de un animal convencional, debido a que tenía su mirada puesta en mí, con unos ojos que parecían tener conciencia propia, porque transmitían agresividad y maldad, y justamente cuando mi miedo estaba al tope, buscando con la mirada a ver si podía ver algún vecino para pedirle ayuda, el animal comenzó a hacer un sonido bastante horrible, porque al principio era como el balido que haría cualquier animal de este tipo, pero entre el sonido se podía escuchar claramente una voz bastante grotesca y oscura. Ese momento era tan surreal que me pellizqué y grité varias veces en caso de que se tratara de una pesadilla, pero todo aquello era real, con la única excepción de que no había nadie en la calle y nadie parecía escuchar mis gritos. Era como si se hubiera hecho un tipo de realidad alterna,
en la que solamente estábamos aquel animal y yo, por lo que en ese momento le comencé a rezar a Dios, resignada a que seguramente moriría, ya fuera por el ataque de aquel ser o del miedo que sentía, pero en ese momento, a lo lejos, comencé a escuchar un pequeño ladrido que inmediatamente reconocí, porque a lo lejos venía corriendo mi perrito Tommy con la fiereza irracional que siempre lo caracterizaba, porque pese a su tamaño, siempre me defendía cuando sentía que estaba en peligro, y aunque me sentía muy feliz por verlo nuevamente, en ese momento sentí mucho miedo por él, debido a que sabía que aquella cabra lo destrozaría de un solo golpe, aunque por otro lado, nada de eso tendría que ser verdad, por lo que seguía pellizcándome y golpeándome para despertar de aquella locura. Pero cuando llegó Tommy y se paró frente a la cabra, mostrándole sus dientes y gruñendo fuertemente, aquel animal oscuro se paraba en dos patas y comenzó a hacer el ruido que había hecho anteriormente, pero esta vez más fuerte y ensordecedor, lo que hizo que sintiera mucha desesperación, porque sentía que en cualquier momento vería cómo destrozarían a mi pequeño perrito, pero el chihuahua se mantuvo con la actitud guerrera que tienen estos animalitos, soltándole incluso un par de mordidas a las patas de la enorme cabra, la cual estaba muy molesta y fuera de sí, pero después de unos cuantos minutos en los que los animales continuaron con aquella pelea de ladridos y gruñidos, la cabra volvió a pararse en cuatro patas, para después voltearme a ver con aquellos horribles ojos negros brillantes, y después simplemente se fue caminando hacia lo más oscuro de la calle, mostrando mucho poder en cada uno de sus pasos, los cuales eran firmes y tranquilos, pese a que mi pequeño Tommy seguía ladrándole para ahuyentarlo. Después de esto, cuando la cabra se fue, Tommy dirigió su mirada hacia la ventana en la que me estaba asomando y me miró con sus hermosos ojos negros, ladrándome como solamente él solía hacerlo, para después correr y desaparecer a lo lejos, dejando un vacío en mí, pero también una luz de amor, porque sabía que estaba bien en donde sea que haya trascendido su alma. Y en ese momento sentí un fuerte golpe en mi cuerpo, y cuando abrí los ojos, estaba tirada en medio de mi cuarto, con la ventana abierta y la tele encendida, donde se veía la cabra negra de la película, parada en dos patas. Al ver esto, me dio mucho miedo y apagué la tele, para después cerrar la ventana, totalmente confundida por todo lo que había pasado, pensando que se había tratado de un tipo de pesadilla o de algún ataque de ansiedad, por lo que esa noche me tomé mis pastillas y me fui a dormir, abrazando uno de los juguetes de Tommy. Pero al día siguiente, cuando desperté, me quedé sorprendida cuando vi que la ofrenda que le había puesto a Tommy estaba desacomodada y sus croquetas estaban regadas por todas partes, así como el pequeño tazón de agua que le puse, y en todo el piso del cuarto había pequeñas huellitas que me hicieron llorar de inmediato, porque no sabía qué había sucedido, pero algo me decía que él realmente me había visitado la noche anterior, aunque fuera de forma espiritual. Pero el giro oscuro de mi experiencia es que ese mismo día, cuando salí a barrer la calle enfrente de la casa, vi una horrible viscosidad negra justamente donde había visto a la cabra, y el color de aquel líquido era parecido al color del aceite quemado, pero con una textura más parecida al lodo o al chapopote, por lo que me metí de inmediato a la casa, totalmente confundida por lo que acababa de suceder. Pero aunque se trató de una experiencia traumante, con ayuda de mi terapeuta, la tomé para salir adelante, inspirándome la valentía que mostró Tommy aquella noche, defendiéndome de algo que estaba fuera de su alcance,
pero envalentonado por todo el amor que sentía por mí. El portal de Pátzcuaro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alonso, tengo 78 años de edad y soy originario de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán. La historia que les contaré esta noche ocurrió hace muchos años, cuando yo era tan solo un niño de 4 años de edad, y aunque todo pasó hace mucho tiempo, recuerdo este hecho como si hubiera sido ayer, con los colores, olores y la energía que se sentía aquella noche en Pátzcuaro. Todo sucedió un día de muertos, cuando nuestra querida isla no estaba tan destruida y cuando la celebración del Día de Muertos era algo espiritual y no comercial, ya que en ese entonces solamente visitábamos las tumbas los originarios del lugar, acompañados de unos cuantos turistas a quienes se controlaba en cantidad y quienes estaban comprometidos a respetar nuestras tradiciones, ya que este día no era una celebración como muchos lo quieren ver en la actualidad, sino más bien un acto de fe, amor y unión, en la que nosotros estábamos seguros que nuestros familiares regresarían del más allá para convivir con sus familias, por lo que esa noche recuerdo que mis padres y mis hermanos nos pusimos a cenar, guardando silencio y respeto, a un lado de la tumba del abuelo, a quien nunca conocí, pero de quien había escuchado varias historias pese a mi edad. Después de la cena, recuerdo que mis padres se fueron a la casa para traer más flores, pan y un rosario, y a mí me dejaron encargado con mis 2 hermanos mayores, quienes aprovecharon la ausencia de mis padres para ir a ver el lago, diciéndome que no me moviera del lugar o le dirían a mis papás que me había portado mal, por lo que no tuve otra opción más que obedecer, haciéndome bolita con una cobija debido al intenso frío que sentía aquella noche, echándole también un ojo a mis 2 hermanos pequeños, que en ese entonces eran unos bebés y quienes dormían plácidamente dentro de una cajita de cartón. Así que metí mi cara en la cobija para jugar con mi imaginación, como siempre solía hacerlo, soñando que viajaba por el lago en medio de la noche y que veía a todas las almas que regresaban del más allá en forma de estrellas, como los imaginaba en aquel momento, cuando de pronto sentí que una mano fría tocó mi cabeza, lo que hizo que me asomara de inmediato, pensando que eran mis papás, quienes ya habían regresado de la casa, pero cuando levanté la mirada, vi a un señor que portaba una máscara parecida a la que usan los danzantes en el tradicional baile de los viejitos, por lo que solo me le quedé viendo, esperando que me dijera o me preguntara algo, pensando que se trataba de un turista. Pero en ese momento, el señor me llamó por mi nombre y se sentó a un lado de mí, quitándose la extraña máscara, para después mencionar a toda mi familia, preguntándome si estaban bien, lo que respondí de manera seca y respetuosa, porque en ese momento estaba confundido y no sabía quién era. Pero lo que más me sorprendió y me deja pensando, incluso en este momento de mi vida, fue lo que me dijo después. Estaba soñando con estrellas, ¿verdad? Nosotros no nos vemos así, pero es una gran idea el tomar esa forma. ¿Sabes? Nosotros venimos de ese lugar y por ahí regresamos, antes de que salga la luz del sol, me dijo el señor, señalando a un punto del lago de Pátzcuaro, donde se veía una luz blanca, que en ese momento pensé que era un reflejo de la luna. Pero lo que más me sorprendió no fue ver aquello, sino que aquel hombre supiera lo que estaba imaginando justo antes de que él llegara, y en ese momento el señor prosiguió: «No te asustes, Loncito, esto es normal, pero ya me tengo que ir, porque me dan ganas de quedarme aquí cada vez que regreso. Salúdame a todos, en especial a tu mamá». Y después el hombre se puso la máscara y se fue caminando como una persona normal.
Cuando regresaron mis padres, les conté todo lo sucedido, y mi madre de inmediato me preguntó por el aspecto de aquel hombre, confirmando casi al instante que se trataba de su padre, lo que me puso muy feliz, pero también me confundía porque pensé que se pondría triste. Pero con el paso del tiempo entendí estos extraños sentimientos que tenemos con estas fechas y con la forma en la que los mexicanos percibimos el más allá. Pero lo que más me dejó pensando esa vez, e incluso hoy en día, es sobre aquel portal del que me habló mi abuelo, porque años después, al recordar este hecho, sé que no era un reflejo de la luna, porque la luna nunca se ha reflejado con esa intensidad en el lago, y la luz que vi esa noche era casi cegadora, pese a su pequeña circunferencia, lo que conecté con los estudios que hice varios años después como periodista e historiador, donde tuve la oportunidad de recopilar cuentos y fábulas de nuestros antecesores, entre los que encontré una historia sobre los 7 portales de Michoacán, de los cuales en otra ocasión les contaré, en caso de que les interese este tema. Pero a manera de resumen, se trata de un tipo de portales reportados desde tiempos prehispánicos, los cuales conectaban con el inframundo y donde los humanos podían convivir e intercambiar información, no solamente con sus antepasados que habían trascendido, sino también con otros seres que tenían un aspecto totalmente alienesco y un tanto monstruoso, por lo que he pensado que quizá el abuelo me dio una pista sobre la existencia de este lugar aquella noche del Día de Muertos en el hermoso lago de Pátzcuaro. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones, ya que esta es la forma más directa y fácil de ayudar al canal. Este es un buen momento para hacerlo. También pueden realizar una aportación al proyecto a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La oscura visitante del mercado de Jamaica. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Amelia, y esta noche te escribo con la ayuda de uno de mis nietos para contarte una experiencia que viví justamente en la madrugada del Día de Muertos, la cual me dejó impactada, al grado de que nunca la he contado más allá de mi círculo familiar cercano. Todo sucedió en la madrugada de un 2 de noviembre, cuando estaba en mi puesto vendiendo flores, tal como siempre lo hacía, pero con la diferencia de que este día en especial suele ser uno de los más socorridos para todos en este mercado, por lo que esa noche estaba bastante apurada, teniendo apenas unos pequeños momentos para descansar y comer. Pero en este negocio y en estos días siempre hay una hora muerta, justamente en lo más profundo de la madrugada, la cual solemos aprovechar para dormir o para descansar más relajadamente. Pero como yo ya estaba acostumbrada a estos ritmos de trabajo, solamente me puse a leer un poco, tapada con una cobija, debido al fuerte frío que hacía aquella noche, acompañado con la fuerte humedad que hay en esta parte del mercado, cuando de pronto, justamente cuando estaba perdida en la historia de mi libro, escuché que alguien gritó mi nombre a la distancia, y cuando volteé, me percaté que era una clienta que había tenido durante muchos años, pero a quien ya no había visto hace mucho tiempo, porque de acuerdo a lo que me habían dicho sus hijos, había perdido la vida unos 5 años atrás. Pero esa madrugada la vi tan real a la distancia que pensé que posiblemente me habían engañado debido a problemas familiares, quizá derivados de alguna herencia, debido a que esta clienta provenía de una familia de poder conocida en todo el país, por lo que esa noche la saludé a la distancia
feliz de que estuviera viva y bien. Pero mientras se acercaba, noté que venía acompañada de lo que parecían ser dos pequeños hombres que tenían la altura de un niño, y quienes venían vestidos completamente de negro, con una máscara que tapaba sus rostros, los cuales me causaron mucho miedo desde la primera vez que los vi, porque pese a su altura, se veían bastante imponentes y perturbadores, sobre todo por la energía que emanaban y por su extraña forma de caminar, la cual no era natural. Pero guardando el debido respeto y pensando que quizá eran sus nietos o personas cercanas a ella, los saludé a todos, obviamente mostrando mucho afecto y cariño por mi clienta, quien se veía idéntica a la última vez que la vi. Esa noche platicamos unos cuantos minutos en los que ella veía varias flores, escogiendo las que iba a comprar, pero en todo momento los pequeños hombres no se quitaban de su lado, estando siempre parados en cada uno de sus costados, como si fueran un tipo de guardias o de parásitos. Y después, mi clienta se despidió, pagándome una cantidad extra al costo total, como siempre solía hacerlo, y después simplemente se fue, caminando a lo largo del mercado, acompañada de aquellos extraños hombrecillos, los cuales solamente yo pude ver, porque mis compañeros de alrededor estaban completamente dormidos. Esa noche me quedé pensando en todo lo que sucedió, confundida no solamente por haber visto a mi querida clienta, sino también a aquellos extraños hombres que me dejaron un fuerte dolor de cabeza después de irse, y quienes en todo momento emanaban una energía extraña que nunca más quisiera volver a sentir, porque no tengo certeza de qué eran, pero solo sé que no eran nada bueno, sobre todo porque días después les pregunté a los hijos de mi clienta sobre su madre, aprovechando que había pasado el Día de Muertos, pero ellos solo me confirmaron lo que me habían dicho anteriormente, hablando de forma muy fría sobre ella, por lo que después de eso me dio curiosidad investigar en los periódicos y revistas de entonces para saber qué era lo que se decía sobre esta señora, la cual era muy conocida, y fue hasta ese momento que me enteré de todas las historias y mitos que la rodeaban, en donde la asociaban con magia oscura y con varios pactos para que su familia mantuviera su posición de dinero y poder, lo que hizo que me dieran escalofríos de inmediato, porque entre esta información también confirmé su fallecimiento, lo que me hizo pensar que esa noche de Día de Muertos sí había regresado del más allá, pero siendo acompañada por aquellos horribles seres de la oscuridad. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme qué les parecieron las historias de esta noche. A mí me gustaron mucho y este fue uno de mis videos favoritos hasta el momento, porque cada uno de los relatos nos hizo conectar con distintos perfiles de la celebración del Día de Muertos en México, demostrándonos que este día puede tener muchos matices, los cuales van desde el amor hasta lo más oscuro y perturbador del más allá. En mi segundo canal de terror, Letras en la Niebla, estoy cerca de llegar a mi primera meta de 1000 suscriptores, por lo que les pido su apoyo suscribiéndose a este canal, en el que encontrarán historias paranormales y de horror que están ocultas entre la niebla, como relatos de La Llorona, casas embrujadas y sucesos ocurridos en la oscuridad del campo. El enlace al canal lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video, también les dejaré un par de enlaces para que escuchen 2 historias más ocurridas en esta misma celebración del Día de Muertos. No se las pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios qué les parecieron las historias de esta noche y qué suelen hacer ustedes en la celebración del Día de Muertos. O también pueden compartirme un emoji de una vela. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré.
Por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.